Mm, Hoy vamos a ver un poco, unidad 7 es bastante extensa, ¿sí? Como les dije yo la semana pasada, o a ver, el miércoles, vamos a ir tocando puntos, muy pocos puntos de lo que es salud del adulto, porque si no tendríamos que solamente pasarnos toda la clase de medicina familiar abordando lo que es justamente clínica médica o salud del adulto con todas las patologías que tenemos. Bien, hoy quisiera que comencemos con esta parte. Salió acá una especie de música para nuestros oídos. Algo pasó aquí. Bueno, vamos a ver un poco los contenidos de cardiología, ¿sí? Que sería el punto 2 de salud del adulto. Vamos a ver tres temas en particular. Hipertensión arterial, que es un tema que no podemos desconocer y que van a seguir abordando en las demás asignaturas. Hipertensión en grupos y casos especiales, embarazadas, en el caso de las emergencias hipertensivas, etcétera. Todo eso vamos a ver la siguiente semana. Y enfermedad coronaria. Aquí la verdad que el listado es bastante amplio porque tenemos miocardiopatía chagásica, insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios, IAM, todo eso, pero de todos esos creo que solamente estos tres nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Y como para poder ir tocando. Todos estos temas lo tenemos en nuestro libro, ¿verdad? De Rubinstein, como siempre, nuestro libro base. Eh, Aparte del libro base, también ustedes pueden ir complementando alguna otra curiosidad en cualquier libro de medicina interna o clínica médica, ¿sí? Entonces, no nos salimos, digamos, de este esquema. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar en primer lugar de hipertensión arterial? Bueno, hipertensión arterial es un tema que nosotros no podemos desconocer, independientemente el día de mañana en que nosotros seamos especialistas en otras áreas. Son patologías tan básicas, tan propias, tan prevalentes a nivel mundial y tan relevante por las repercusiones que eso conlleva en la salud de las personas. Bueno, y cuando nosotros hablamos así de hipertensión arterial, decimos que en realidad la presión arterial como tal es una medición de la fuerza que está ejerciéndose contra las paredes de las arterias eh, a medida en que justamente el corazón está bombeando por minuto. Y lógico, la hipertensión es sinónimo de una elevación por encima de esa presión o de esa tensión normal a la que debiera estar trabajando esta bomba. Entonces, ¿cuándo vamos a señalar? Cuando encontremos personas cuyos registros se encuentren por encima de los valores de 120/80, ¿sí? Erróneamente nosotros solemos decirle a los pacientes, a las personas, si usted está con presión normal y la persona está con 120/80, 120/85, en verdad los valores tienen que ser inferiores a 120/80, 120 sistólica, 80 de diastólica, como para decirle de que esta persona se encuentra dentro de un rango normal, ¿ya? Bueno, fíjense que es una enfermedad, como dijimos, o un trastorno tan prevalente, tan grave, que claro, esto incrementa de manera significativa, ¿verdad?, el riesgo de sufrir el día de mañana, ya sea a un mediano, ¿verdad?, a corto, mediano o largo plazo, cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades a las que, ¿verdad?, termina afectando esta situación etiológica o patológica. Fíjense que según la OMS, esta es una estadística muy reciente, ¿verdad? Se estima que aproximadamente 1.130 millones de personas, ¿verdad?, son portadoras de hipertensión y prácticamente 2/3 de estas personas, ¿verdad?, ¿dónde viven? Viven justamente en países de ingresos bajos y medianos.
Vale decir que con esta simple percepción, para nosotros que ya estamos en este nivel de estudio, que ya estamos en un tercer año de la carrera de medicina, podemos, y sin siquiera tal vez tener demasiadas nociones como otros compañeros tal vez, la relación que existe, ¿verdad?, entre los hábitos alimenticios, los hábitos, digamos, higiénico-dietéticos, ¿verdad? Están muy en relación directa justamente con, digamos, el inicio o el momento de inicio, digamos, de esta patología, porque bien sabemos, ¿verdad?, que tiene un gran componente hereditario y a la vez medioambiental, ¿ya? Fíjense en el año 2015, ¿sí? La relación que se tenía era de 1 a 4 hombres, ¿verdad? Entre 1 a 4 con respecto a 1 por cada 5 mujeres. Vale decir, ¿verdad?, que es una relación muy alta, ¿verdad? De cada 4 varones, un varón. Entonces ustedes pueden hacer la multiplicación respectiva y verán que tiene realmente una incidencia muy alta. Y de todas estas personas, en general, tanto varón como mujer, fíjense, 1 de cada 5 nada más es la que tiene controlada o controlado el problema de base. O sea que en valores, ¿verdad?, que se esperan sean los más normales posibles. Bueno, ya dijimos también, ¿verdad? Al ser un problema de salud pública, nacional, mundial, público-privado, llámese, ¿verdad?, en el ámbito que querramos, ¿verdad?, es considerada una de las patologías, ¿verdad?, que son causas principales de muerte prematura justamente en todo el mundo. Por lo tanto, donde nosotros vayamos a ejercer la medicina, ¿verdad?, Eh, vamos a encontrarnos siempre con estos problemas de salud prevalentes que aqueja o al que le acomete, ¿verdad?, al ser humano, ¿ya? Y fíjense más un dato, ¿sí? Una de las metas mundiales justamente para estas enfermedades que son de carácter no transmisibles, ¿verdad?, es reducir justamente la prevalencia, digamos, de la hipertensión, ¿verdad?, en un 25% se espera para el año 2025, comparativamente con un corte que se hizo justamente en el año 2010. O sea que tenemos solamente 5 años más como para ver cómo sigue esta, digamos, esta meta, cómo se logra alcanzar esta meta, ¿ya? Eh, bien, hablar de hipertensión, ¿verdad?, y riesgo cardiovascular, ¿verdad?, es cómo hacer esa individualización, es lo que nos preguntamos aquí en este punto. Y muchas veces cuando tenemos frente a nosotros, ¿verdad?, a un paciente, a una persona que acuda a la consulta, muchas veces nos genera la duda y de decir, bueno, ¿cuándo comienzo el tratamiento? Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a encarar? Sabiendo que es una enfermedad, ¿verdad? Es una patología que no tiene cura, que es crónica, ¿verdad?, y que incluso, ¿verdad?, a la larga va a terminar comprometiendo otros órganos, ¿verdad? Los famosos y conocidos van a producir daño de órgano blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué medicación indicar? ¿Qué medidas? ¿Qué aconsejar? Etcétera. Y por eso es un poquitito eh, es analizar justamente con la persona o con el paciente con respecto a esta situación de hipertensión y el riesgo global, el riesgo cardiovascular que va a implicar, ¿verdad?, a 5 años, a 10 años, a 15 años, etcétera, ¿ya? Entonces, la relación muchas veces entre ese beneficio y riesgo, hay un balance ahí que nosotros tenemos que saber justamente sopesar o balancear, es de cuándo iniciar el tratamiento y que muchas veces, ¿verdad?, ese riesgo,
riesgo-beneficio no siempre se vincula simplemente con las cifras de tensión arterial. Vale decir que yo como médico no voy a tomar en cuenta únicamente las cifras de tensión arterial, sino que también hay que evaluar qué otras comorbilidades, qué otras patologías concomitantes o acompañantes, ¿verdad?, presenta esta persona como para justamente poder llevar adelante un buen tratamiento. Y fíjense que inclusive aquí no está escrito, pero es algo que ahora me viene a la mente, porque las veces que yo les explico algo, yo siempre estoy pensando en alguna situación clínica, estoy pensando en un paciente de repente, en los casos, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, vamos a tener en cuenta qué otros riesgos cardiovasculares presenta, sino que también vamos a tener en cuenta justamente la consideración de qué nivel educativo o qué nivel de entendimiento tiene esta persona, como para, ¿verdad?, conciliar o como para negociar el tratamiento que le espera, la concienciación que tiene que tomar esta persona, la persona y su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser que le vamos a ver una vez y se fue y no vino más, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver también ese grado de entendimiento, el compromiso personal y familiar de la persona, y un tema también muy importante: ¿con qué nivel de ingresos cuenta? ¿Qué nivel socioeconómico tiene esta persona y su familia? Pues en base a todos estos parámetros o criterios es que nosotros tenemos que marcar una línea, digamos, terapéutica. Bueno, entonces, fíjense un poquitito aquí, ¿verdad? Nos habla de, para poder hacer este balance, bueno, entonces en primer lugar está ahí lo que más o menos ya les adelanté, tiene que ver con este riesgo individual, porque el análisis va a ser para cada una de estas personas y su entorno. Y dentro de este riesgo individual también ya vamos a buscar algún signo, si ya hay algo que pueda haber ya otro daño, digamos, de órgano blanco. DOB significa daño de órgano blanco. Ya vamos a describir más un poquitito hacia el frente, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, ¿verdad?, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Si ya tuvo algún episodio de un IAM, o sea, infarto agudo de miocardio, o valorar si también ya tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular previo. O sea que no es entonces, para este primer punto, la simple medición y la valoración de los valores de las cifras tensionales, ¿ya? Otro punto, ¿verdad?, bastante conocido, que siempre se están citando en los distintos años de la carrera y con distintas asignaturas, ¿verdad? El tabaquismo, ¿verdad?, y la hipercolesterolemia, o sea, qué comportamiento que ha veniendo esta persona, ¿verdad?, y cómo estamos con respecto a estas dos situaciones, ¿verdad? La edad es otra consideración muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor edad, ¿verdad?, obviamente que también aumenta la incidencia de los eventos cardiovasculares, ¿sí? A mayor edad, mayor incidencia de los eventos cardiovasculares. Un evento cardiovascular puede ser un IAM, ¿sí?, un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? O un, puede ser una angina inestable, o sea, hay varios eventos cardiovasculares y que tienen una relación directa, ¿verdad?, con la edad. Bien, otras consideraciones tenemos con respecto a... Un ratito, alguien parece que está queriendo entrar. Otro aspecto, un ratito voy a...
Si pueden apagar su audio, porque yo no estoy pudiendo hacerlo, o disminuir un poquito su audio. Bien. Eh, Otro tema muy importante y que tiene que ver, ¿verdad? Con la persona es el sexo y la raza, ¿sí? Normalmente sabemos por una cuestión hormonal, ¿sí? Hasta la etapa, digamos, de la menopausia. Es más, inclusive dentro del periodo del climaterio, ¿verdad? Porque el climaterio es el periodo en el que a partir de los 45 a 55 años comienzan a descender los niveles de estrógenos circulantes en la mujer. Dentro de este periodo del climaterio aparece lo que es la menopausia, entonces que es la última menstruación. Por lo tanto, es la que nos sirve como una guía o como un hallazgo así un poquito más objetivo de que estos niveles hormonales están están entrando en una etapa de decadencia. Por lo tanto, hasta esa franja de edad, hasta esa franja de edad reproductiva, entonces en realidad las mujeres tienen menos riesgo a padecer hipertensión con respecto a los varones de esa misma edad. Es por ello que nosotros vemos muchísimo en la práctica médica que de que varones de 40, 45, ¿verdad? Ya están presentando un evento cardiovascular, un IAM, ¿verdad? Y con suerte muchos de ellos, bueno, llegan a tiempo y son socorridos, ¿verdad? Pero muchos de ellos, aunque ustedes no lo crean, siguen muriéndose por infarto agudo de miocardio. Sin embargo, cuando pasamos esta edad, nosotras las mujeres en general, igualamos el riesgo con respecto, digamos, a tanto la hipertensión como principalmente para la hipertensión, o sea que con respecto a estas edades igualamos el riesgo, ¿sí? Ahora, con respecto a la raza, ¿sí? Con respecto a la raza, está comprobado que los de raza negra son los que tienen una mayor tendencia o hay una mayor incidencia del desarrollo de hipertensión arterial y ACV, inclusive que los de la raza blanca, ¿verdad? Para inclusive manteniendo, dice aquí, iguales valores o iguales rangos de tensión arterial. Entonces es una cuestión genética, ¿sí? Y como último punto, hablemos un poquitito de lo que es el riesgo comunitario. ¿Por qué hablamos aquí de riesgo comunitario o riesgo incluso familiar? Porque la persona, sabemos, va a tener un entorno, no vive sola. Entonces el médico de familia, no solamente una vez que tiene frente suyo al paciente, ha de considerar ya también a su entorno, ¿verdad? Como también portador, digamos, de este riesgo. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque bien dijimos que la meta de la OMS es reducir justamente la incidencia en un 25% para el 2025. Por lo tanto, cuando tenemos frente a nosotros el paciente, ya tomamos en consideración las posibles cadenas o los posibles contactos de familiares que puedan tener y que también puedan padecer justamente de esta patología. Por lo tanto, no se limita nuestro abordaje a la persona o al paciente de manera individual. Caso contrario, no llegaríamos a las metas que se propone como salud pública. Y también no solamente salud pública, sino de una salud familiar, de bienestar de esa familia. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a estudiarle a este paciente? O sea, ¿cuál va a ser la sistemática del abordaje o del estudio de este paciente? Bueno, en primer lugar, como ya lo venimos diciendo hace unos minutos, no debemos considerarle a la persona como hipertensa
solamente bajo el hallazgo, digamos, de un simple registro, ¿sí? Es una práctica equivocada, ¿sí? A no ser que, ¿verdad? Por eso justamente aquí tenemos los exceptos. A no ser que, ¿verdad? En ese hallazgo ocasional o de una sola vez, ¿verdad? Tengamos una persona con cifras tensionales, ¿verdad? Mayores a 210, 120, ¿sí? O que ya evidenciemos algún daño de órgano blanco. Por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda que la vamos a evidenciar con un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, no se necesita perder tiempo, no se necesita tomar dos o más registros distintos, de momentos distintos, como para decir esta persona es hipertensa, ¿está? Entonces, caso contrario, no es correcto, en primer lugar, con un solo hallazgo, decir que esa persona es hipertensa, ¿sí? Otra cosa que tenemos que considerar cuando estamos frente a una persona con hipertensión arterial es tener en cuenta que el 95% de la hipertensión arterial, ¿verdad?, es calificada como esencial o primaria. Vale decir, ¿verdad?, que no tiene una patología o una comorbilidad de base que esté induciendo estas cifras, digamos, de presión arterial elevada, ¿ya? Se considera entonces en el 95% de los casos. Vale decir que ahí asumimos la cuestión hereditaria y se asume la cuestión medioambiental como factores desencadenantes y se las clasifica entonces como primaria. Cuando pensemos en este 5% restante de que es una hipertensión arterial secundaria, pues bien, estamos obligados a buscar, a encontrar y a diagnosticar este porcentaje que es secundario. ¿Por qué? Porque si logramos identificar o diagnosticar esta causa de base, por lo tanto podemos tratar el problema y con ello minimizar el impacto de lo que es esta hipertensión arterial. Fíjense que aquí en este 5% restante entran algunas de estas patologías, ¿sí? La enfermedad renal crónica, ¿sí? Una insuficiencia renal crónica, alguna patología que afecte a los vasos, a los vasos de las arterias renales, ¿sí? Puede haber otro problema que es la coartación de aorta, puede haber algún tipo de trastorno hormonal, ¿verdad?, ya sea de origen primario o secundario, como por ejemplo el aldosteronismo primario, un síndrome de Cushing, un cáncer, el feocromocitoma, entre otros. Vale decir que nosotros estamos obligados cuando estamos ante este 5% de sospecha de que no sea esencial. ¿Y cuándo vamos a sospechar estas causas secundarias? Normalmente las de causa secundaria, ¿sí?, se presentan en edades más tempranas, en personas muy jóvenes. Opa, entonces eso a ustedes les tiene que llamar la atención de por qué una persona de 18 a 20 años, ¿verdad?, está teniendo cifras tensionales muy elevadas. Entonces, estamos obligados a descartar. Normalmente, para el caso de la hipertensión esencial o primaria, que es la gran mayoría, el 95% de los casos de hipertensión, estas se presentan ya en edades más adultas, 30, 35 a 40 años para arriba, ¿verdad?, sumado a factores medioambientales y todo lo que estamos citando ya. Entonces, es muy notoria esa diferencia y por lo tanto nos tiene que despertar la curiosidad, la duda, ¿verdad?, ante estas situaciones. Bien, claro, de más está decir
que para llegar al diagnóstico, para el posterior manejo, dependemos de un buen interrogatorio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales y familiares, ¿verdad? Los personales, ya hablábamos hace rato de los hábitos, del consumo, en qué trabaja, etcétera, su medio de vida, su nivel socioeducativo, etcétera, y los propios familiares, ¿verdad? ¿Por qué los antecedentes familiares? Porque ya dijimos que tiene un componente heredo familiar. Una vez que hagamos todo armemos esta parte, digamos, del interrogatorio, y bueno, estamos obligados al siguiente paso, que es el examen físico correspondiente. Ese examen físico va a incluir justamente la toma de PA, peso, talla, su índice de masa corporal, eh, la búsqueda de algún signo de repente, ¿verdad? Alguna lesión. Entonces estamos obligados a ese examen por aparatos y sistemas, ¿verdad? En busca tal vez de otras señales que tengamos que seguir investigando, ¿ya? Y por último, vamos a emplear los exámenes complementarios, ¿verdad? Vale decir, toda persona, ¿verdad?, que yo desconozco, toda persona que viene a la consulta, que se le identificó y que se le diagnosticó de que realmente es portador de hipertensión arterial, se requiere de exámenes complementarios, ¿ya? No es una simple rutina, ¿sí? Es a modo de establecer qué más hay detrás, digamos, de lo que tenemos ahí enfrente. Por lo tanto, nos interesa mucho todo lo que tenga que ver con la bioquímica sanguínea, ¿verdad? De repente ya puede tener alterado colesterol, triglicéridos, etcétera, una dislipidemia franca, puede tener alterado los niveles de glicemia, puede tener alterado, ¿verdad?, los niveles de proteína, ya puede haber una proteinuria. O sea, yo solicitar un electrocardiograma en el momento de iniciar el tratamiento, que también luego va a servir para ver si ya no hay algún evento de algún infarto antiguo, ¿verdad? Si ya no hay alguna identificación de un daño de órgano blanco, como es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera. O sea que para esa primera consulta, que no necesariamente se hace la primera vez, sino que siempre tenemos un primer momento y luego probablemente la persona va a venir con los estudios auxiliares complementarios que nos van a dar entonces ya un panorama global de qué es lo que estamos teniendo enfrente y a qué nos atenemos desde el momento en que tomamos la responsabilidad del tratamiento de esta persona, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica? Y esta es la última de la Joint National Cardiology. En realidad es un instituto americano de cardiología, ¿verdad? La última que se dio es la séptima, ¿sí? Hay otras, pero esta es la última, cuarta, quinta, etcétera, y esta es la última y que se toma hasta hoy como un consenso. Si bien existen escuelas canadienses, escuelas francesas, escuelas españolas, normalmente nosotros tenemos mucha influencia de Tío Sam, ¿verdad? Por lo tanto, es la que más a nivel mundial la utilizamos, ¿sí? Bueno, entonces, cómo se categoriza según la Joint 7? Y como dijimos hace rato, para considerar categoría normal, siempre tiene que estar por debajo de los 120/80. Ahí recién ustedes van a poder decirle al paciente si usted tiene una presión normal, ¿ya? Cuando consideramos una prehipertensión, ¿sí? Cuando estos valores se encuentran entre 129 y 139
de sistólica y entre 80 y 89 de diastólica. Ya tenemos que hacer algo en este estadio de pre-HTA. Sí, ya debemos iniciar y aconsejar al paciente todo lo que tenga que ver aquí con el cambio en el estilo de vida, la alimentación, una dieta adecuada, dieta baja en sodio, aumentar vegetales, frutas, verduras, carnes blancas, carnes magras, lácteos descremados, etcétera, caminatas, etcétera. Todo lo que sean los hábitos, los que conocemos como hábitos higiénicos dietéticos. Quanto mais e mais, professora, Perdón. uma hipertensão que se pode tolerar é até 140/80. Sí, ok, así mismo. De hecho que este estadio, fíjense que ya es estadio 1, ¿verdad? Cuando hablamos de 140 para arriba, ¿verdad? Y 90, entre 140 y 190 de diastólica, ya estamos hablando de un estadio 1. Y para cada uno de estos valores, ¿verdad? Están relacionados justamente los riesgos de eventos, tanto cardiovasculares como los propios cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, hay veces que las personas se consideran, no, pero está bien para mí, no. En realidad, lo que no están viendo más allá es que son cifras que ya ponen en riesgo, ¿verdad? La aparición de estos eventos. Y finalmente, hacia ahí es lo que nosotros queremos apuntar, ¿ya? Nos decíamos justamente, si en el caso de la pre-HTA, en realidad, todavía no requiere este tratamiento farmacológico. Se podría lograr solamente con medidas higiénico-dietéticas, dándoles un plazo de 6 meses para una reevaluación, ¿ya? Pero hay veces que algunos pacientes, estando ya con estos valores de pre-HTA, hay veces que sí ya lo requieren, ¿sí? Por eso dice aquí de iniciar este tratamiento en personas, ¿verdad? Con indicaciones especiales, ¿verdad? ¿Y cuáles son todas estas indicaciones especiales? Bueno, traen indicaciones especiales aquellos que sí ya presentan... opa, ¿qué pasó acá con mi Power? Traen indicaciones especiales aquellas personas que, a ver, un ratito se me fue más para allá. Aquí. Traen indicaciones especiales aquellas personas, ¿verdad? Que ya tuvieron, por ejemplo, algún evento de, ¿verdad? Ya son portadoras de insuficiencia cardíaca, alguien que ya tuvo un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Tiene es portador de una enfermedad coronaria de alto riesgo, las personas con diabetes, ¿sí? Personas con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y también sería con indicación especial para prevención de ictus. Ictus es sinónimo de ACV, recurrente. O sea que hay veces de que por más de que a la persona aparentemente le podamos encontrar, digamos, como si fuera que está en estas cifras, ¿verdad? Si nosotros desconocemos el historial de la persona, los antecedentes, ¿verdad? Hasta pareciera de que está en estos valores, ¿verdad? De pre, ¿verdad? Pero si hacemos una anamnesis más profunda y encontramos que tiene algunos de estos eventos previos, entonces sí, ya se tendría que volver otra vez a tratarle a esta persona, ¿ya? Bueno, y como ustedes ven aquí, estadio 1 y 2 con los respectivos valores, ¿sí? En todos los casos, desde la pre hasta todos los estadios, nunca van
sin la indicación precisa y la insistencia de que se tienen que modificar los hábitos de estilos de vida. Y vamos a empezar a utilizar, en el caso de que aquellos que no tengan indicación especial, vale decir, los que no tienen estos antecedentes, vamos a comenzar, por ejemplo, con tiazidas, hidrocloro, por ejemplo, y otras, ¿verdad? Como les puse aquí en la descripción de los distintos grupos farmacológicos, ¿ya? En el estadio 2 la misma cosa, ¿verdad? Y bueno, hay veces, antes de pasar más, hay veces en que eh, una sola, esa ya sería la parte del manejo. Hay veces que con una sola droga, ¿sí? Con una sola medicación, es insuficiente, o bien el paciente o la persona no tolera o rápidamente hace efectos colaterales. Por lo tanto, en estas personas se tendría que cambiarle, digamos, de opción y o agregar algún tipo de diurético. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es mantener valores adecuados de hipertensión arterial. Existen metas para tener ese valor adecuado, ya sea para personas sin diabetes, ¿verdad? Y para personas con diabetes. Simplemente a modo de recordar, les puse aquí esta parte de la diapositiva acerca de los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y fíjense que existen factores de riesgo mayores que tenemos que tener en cuenta para los eventos cardiovasculares, ¿sí? Y pasan a ser mayores, como por ejemplo todo esto, la hipertensión de la que ya estamos hablando, el hecho de ser tabaquista, el tema de la obesidad, el sedentarismo o inactividad física, la dislipidemia, o sea que los valores alterados tanto del colesterol total, triglicéridos y cada una de sus fracciones, ¿sí? La propia diabetes mellitus, ¿sí? Y otros que pasan a ser criterios, microalbuminuria, la propia edad, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres, que ya se haya también tenido incluso historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, estos constituyen factores de riesgos mayores, ¿ya? Eh, estas que están aquí, estas causas identificables de HTA, es un anexo de lo que es la hipertensión arterial secundaria, ese 5% que hice algunas descripciones un poquito más arriba, para que puedan tener un poquito más detallada algunas de las patologías que tenemos que buscar, ¿verdad? Y como les decía hace rato, cuando hablamos de daño de órgano blanco o órgano diana, es la misma cosa, ¿sí? Bueno, ¿y a qué consideramos ese daño de órgano blanco u órgano diana? Que el corazón ya presente una hipertrofia ventricular izquierda constatada por medio de un electrocardiograma, una angina o un infarto de miocardio. La angina es una patología que va a dar signos y síntomas, ¿verdad? La angina puede ser estable, inestable, ¿sí? Podemos tener un infarto agudo de miocardio, podemos tener también inclusive una rémora, o sea que un infarto antiguo que se puede, digamos, identificar por medio del electrocardiograma. Una persona que ya haya tenido una revascularización coronaria primaria, vale decir, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Que ya tuvo un evento de una angina en este caso una angina aguda por una arteriosclerosis que tenga obstruidas las coronarias entre 80 a 100% en alguna, digamos, en alguno de sus puntos y por lo tanto únicamente requieren el famoso anillo de Sten. A eso se refiere la revascularización coronaria primaria, ¿verdad? Entonces ya hay un daño anterior. Y el hecho de poseer, de ser ya portador de una insuficiencia cardíaca.
Cuando hablamos de cerebro, ese daño de órgano blanco hace mención al ACV, ¿ya? O ictus, que es la misma, es sinónimo, el ictus. O que aparezca un AIT. En realidad nosotros no hablamos mucho la vez pasada en ACV de las modalidades, pero tenemos lo que es el accidente isquémico transitorio, ¿sí? Que dura menos de 15 minutos, ¿verdad? Pero constituye ya, digamos, un daño de órgano blanco. Significa de que puede haber una recurrencia. Otros componentes de lo que es el daño de órgano blanco tenemos esta, ¿verdad? La enfermedad renal crónica, alguna enfermedad arterial periférica, también las patologías de las enfermedades periféricas, ¿verdad? Y la propia retinopatía. O sea que eh, estar frente a estos hallazgos ya nos dice, ¿verdad? De que justamente el abordaje, el tratamiento, el manejo del paciente hipertenso con estos daños de órgano blanco justamente van a hacer con que nosotros tengamos que decidir, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento va acorde, digamos, a su situación particular? Por lo tanto, por más de que nosotros tengamos así, como en este caso, este es un esquema sencillo, otra vez el tratamiento pasa a ser individualizado, ¿sí? Por lo tanto, cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos manejar muchas situaciones patológicas, debemos analizar muchas situaciones de su ambiente, de su entorno a la hora, digamos, de definir cuál es el tratamiento ideal y que sea costo-beneficio, ¿verdad? Llevado adelante sin mayores inconvenientes por parte del paciente y también de su familia. Bien, ahora, el siguiente punto. Antes de entrar aquí a este cuadro, ¿sí? Que es la individualización de la terapia farmacológica, esto lo voy a proyectar desde el libro, desde la página 1103. Esto es lo que quiero que recordemos bastante. Y no importa cuál modalidad o cuál combinación mejor o la mejor combinación de la medicación tengamos que hacer. La idea es manejar esta meta de control de la presión arterial, en donde para las personas con hipertensión en general, presión arterial en general, la misma tendría que estar con valores por debajo a 140/90, ¿sí? Ahora, si estamos ante pacientes, ¿sí? Diabéticos, pacientes renales, insuficiencia renal o alguna otra patología, ¿verdad? De los riñones, ¿sí? O que ya presente algún daño, ¿verdad? En este caso de su filtrado y que ya me está hablando de un daño de órgano blanco, que en el caso de la presencia de proteinuria, entonces, ¿verdad? Para ellos la meta es mucho menor, tendría que ser menor a 130/80. Por eso es que cuando nosotros le hablamos a los pacientes y le decimos, mire, usted tiene que, hay veces que las personas confunden, ¿verdad? No, pero que está bien controlado, ¿verdad? Está bien, probablemente están bien controlados, pero es que están con tratamiento, están con sus medidas, ¿verdad? Y siempre y cuando nosotros logremos estas metas, ¿verdad? Significa que vamos a alejar mucho más, por mucho más tiempo, algún evento posterior eh, de complicación. ¿Ya? Bueno, voy a ver un poquito, voy a abrir la página esta del libro, página 1103. Vamos a mirar un ratito y luego
terminamos. Me está abriendo aquí el libro. ¿Tienen ahí en su pantalla el libro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Estoy con otra máquina, no estoy en la universidad, entonces esta es un poquito más lenta. Vamos a darle página 1103. 1100, falta un chiquitito. Toda esta parte es a partir de la página 1089, está hipertensión arterial. Van a remitirse después otra vez para todo esto que estuvimos hablando para ir mirando un poquito. 1102, está realmente lentito. Bueno. 1103, ok. Aquí llegamos. Fíjense que aquí en esta individualización del paciente, de la terapia, no sé si se ve bastante amplia la imagen ahí en la pantalla de ustedes. ¿Da para leer bien? Mais ou menos, profe. Bueno, voy a ver si consigo, Mais ou menos. voy a ver si consigo, voy a minimizar aquí, minimizar y aquí. Ahí va mejorando un poco. Aumentar. ¿Mejoró? Sí, Melhorou. muy rápido. Mejoró. Ahí mejoró. Bien. Uno más. Ahí. ¿Mejoró? Sim, profe. Sí. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, para no hacer algo tan largo, decidí entonces que luego, por eso les puse la página y el cuadrito para que de ahí se remitan al libro. Fíjense que acá tenemos un cuadro muy interesante de cómo podemos nosotros abordar justamente en cuanto al tratamiento. Ojo que no es mi intención, yo no les voy a preguntar cómo le vamos a tratar al paciente con hipertensión, porque la asignatura en el pregrado, repito, por más de que yo les hable, les explique y hablemos, yo esas cosas yo no les voy a pedir
como una premisa básica de que ustedes ya me tienen que manejar, porque eso le van a pedir en patología médica. Para eso ahora están dando farmacología, ustedes se están interiorizando, ¿verdad? De las medicaciones, del mecanismo de acción, de los efectos colaterales, etcétera, ¿sí? Pero me interesa mostrarles, ¿verdad? De cómo es que hacemos luego ese conjunto, ese abordaje a partir de estos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿verdad? Y fíjense, eh, comenzamos, por ejemplo, con el caso, ¿verdad? De la hipertensión no complicada y sin otras complicaciones, ¿verdad? O sea, que sería prácticamente aquel que se está iniciando, es la persona a quien le diagnosticamos prácticamente por primera vez, etcétera, ¿verdad? Y ustedes aquí tienen los diferentes grupos farmacológicos de cómo se podría, digamos, comenzar el tratamiento. Y así, en cada una de estas condiciones existen justamente la individualización de estas terapias. Por más de que nosotros aprendamos de que se le trata con tiacidas, con IECA, con ARA2, este cuadro refuerza otra vez todo lo que ya vinimos diciendo, que no es mucho tampoco, ¿sí? No, yo no les estoy dando una super clase tampoco de hipertensión, ¿sí? Porque vamos a seguir, estos son temas que se sigue masticando siempre, ¿verdad? Pero recordar que esta individualización de esta terapia, ¿verdad? Es por esto justamente, porque las personas ya pueden estar teniendo algunas otras comorbilidades y que requieren justamente un abordaje diferente. Yo no puedo, ¿verdad? No pensar, ¿verdad? Que si una persona, vamos a suponer, está con una diabetes, ¿verdad? Diagnosticada y todavía no presenta, ¿verdad? Alteración en sus niveles de presión arterial a la larga, ¿verdad? Por lo que uno va a ir sabiendo y conociendo, uno ya tiene que pensar justamente que a la larga, ¿verdad? La diabetes misma va a inducir un daño en este eje renina-angiotensina, ¿verdad? Bueno, y por lo tanto yo tengo que también ya proteger ese riñón. Por eso es que normalmente le agregamos al paciente diabético, también ya comenzamos con dosis bajas, en este caso de un IECA, para que sea como renoprotector más que nada, no porque ya tenga una hipertensión, porque a la larga los pacientes con diabetes terminan desarrollando hipertensión. Entonces, es por eso un poquitito este cuadro que quiero que lo lean bastante. Como les dije, no les voy a pedir, simplemente quiero que se interioricen, ¿verdad? Y que vean de que realmente tratar hipertensión no es algo sencillo y tampoco se limita, ¿verdad? A valorar o a evaluar nosotros como médicos cómo están estas cifras tensionales. Si bien tenemos que tener en mente estas metas, ¿verdad? De control de la presión, no es lo único, sino que tenemos que tener todas estas valoraciones y en función a ella, ¿verdad? Ir agregándole estas terapias y las que más están indicadas, las que más están comprobadas, ¿verdad? Que previenen eventos cardiovasculares, que previenen la remodelación cardíaca, que están comprobados, que hay estudios que lo avalan y es por eso que usamos más de una línea que de otra línea, ¿verdad? Entonces, como ven acá ustedes, hay una serie de situaciones, ¿sí? Hasta aquí, hasta inclusive pacientes con dislipidemias. Todas estas situaciones son tenidas en cuenta y se trata como si fuera, me pasé a dar, como si fuera un conjunto de situaciones y no la simple, y no el simple, digamos, hallazgo del valor de presión y considerar solamente eso. ¿Está? Creo que sin querer salté a otra página, pero bueno, no importa. La idea era mostrarles un poquitito esa valoración, esa individualización del paciente. Te escucho, Fabiano. O que é dislipidemia mesmo? Dislipidemia es
la palabra implica disfunción. ¿Mm? Por ejemplo, disnea es una disfunción para respirar. Por lo tanto, dislipidemia es un trastorno o una alteración, ¿verdad?, de los lípidos. Ah, Es cuando nosotros, entendi. es cuando nosotros tenemos algún trastorno justamente con respecto eh, a los valores de, ¿verdad?, de colesterol, de triglicéridos, componentes, ¿verdad? Graças. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que podamos tener? Vamos a seguir hablando porque todavía tenemos la otra parte que son problemas, digamos, de depresión en grupos especiales. Vamos a hablar otra vez de enfermedad coronaria. Y bueno, no sé si hay algo más. Quiero cortar nomás por aquí la grabación para que ustedes puedan entrar a rendir en un rato más. Professora, o Jonatas Marcelo Lucas, Sí, ele não conseguiu colocar assistência. tiene tiempo hasta las 6:30, hasta las 7 tiene tiempo. Tá, vou avisar ele. Él tiene tiempo porque nuestra clase va hasta las 6 de la tarde. Y como el examen yo dejé abierto hasta las 7:35, creo, va a tener tiempo, pero que trate de entrar, decirle. Profe, Tranquilo. Sí, desculpe, ¿cuánto tiempo cuál el plazo, cuál el tiempo de prueba? un ratito voy a detener la grabación. Está lenta mi máquina. Un ratito. Realmente esta máquina está lentita. Sí, 3 horas de examen tienen. 3 horas. Va a estar abierto. Sí, abierto, mas para realizar la prueba son 35 minutos. Sí, porque son 15 preguntitas nomás. No, profe, Cortito. no, dale 45, profe, es muy pequeño tiempo. Es muy fácil el examen. Es de sobra, van a tener más de 2 minutos por pregunta. No, profe, 2 minutos por pregunta es muy poco. No, no, ese es el tiempo real. No. Bueno, fuerza, que rindan bien. No consigo detener la grabación. Profe, se caso tenemos problemas con la plataforma. No va a haber problema porque tienen 3 horas para rendir y tienen 35 minutos para entrar. La vez pasada no tuvieron problema. Hasta las 7:20 y 35 va a estar abierto el examen. A minha internet aqui, profe, durante a sua classe, caiu Sí, 3 vezes. Tomara que durante a prova não caia. tomara. Ahí ya es un problema de internet. Sí, Sim, ok, esperemos que no. tomara que não. Bueno, Así, profe, pues en lo cuarto ano tenemos mucho problema con la en questão de pasar para a próxima pergunta. Os ajá. profes estão até colocando todas as perguntas em uma página só. Yo Porque no pongo quando así. passa, Yo no pongo así, yo pongo 3 a 5 preguntas por página, justamente para que no tengan ese problema. sí, pues Sí, quando tem que passar muitas páginas, sí, quando sí. tem muitas pessoas acessando, cai a plataforma. Puede ser, es probable, pero muchas veces depende mucho del navegador de ustedes. La facultad hace más de un mes atrás invirtió muchísimo otra vez en la plataforma como tal. Entonces, nuestra plataforma como tal no está siendo hoy el problema, está siendo el problema el internet que ustedes tienen. Me explico. La plataforma como soporte, ella fue bastante reforzada. El cableado que ahora hay es diferente de hace como 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses atrás ya inclusive. Entonces vean bien, conéctense en el momento que ustedes tengan mejor señal o de repente con algún dispositivo más seguro. ¿Está?
o recarguen bastante saldo, algo así. Sí, profe, gracias. Bueno, genial. Bueno, no sé qué me pasó acá, se me trabó todo. Voy a finalizar la reunión y que rindan bien, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Vale.